El 29 de diciembre, el presidente municipal en el municipio, en un municipio del Estado de México, develó una estatua. Ese presidente municipal no era del PRI, estaba en los municipios del Grupo Atlacomulco, pero no era del PRI, es morenista. Roberto Telles Monroy develó una estatua del presidente López Obrador. En el discurso señaló que era para romper los estigmas y paradigmas y que la gente reconozca lo que se hizo. Un reconocimiento al presidente de la República. Una estatua de 1,80 de altura, elaborada en Tlalpujagua, Michoacán, con cantera rosa de la región, y estaba colocada en la avenida Isidro Fabela, vía de acceso a la cabecera municipal. Pues que resulta que esa escultura de 1,80 metros apenas duró 3 días en su sitio y la derribaron, amaneció en el suelo la escultura. Sí. Pues sí, nunca tienen buena suerte las esculturas en México a personajes vivos. Por supuesto, el caso más conocido es el de Miguel Alemán en la ciudad universitaria. Ese fue 2 veces dinamitada. Después estuvo muchos años recluida detrás de una enorme valla de lámina de galvanizada. Finalmente la retiraron. Otros casos célebres fueron una de López Portillo, nada menos que en Monterrey, que por supuesto sufría ataques una y otra vez. La de Fox en Boca del Río, que con la mano extendida, que se la botaban una y otra vez, la mano que tiene extendida como haciendo parada de camión. Y así es que las personas pues no le tienen paciencia a este tipo de homenajes desmedidos en vida y en la gestión del poder de los personajes, ¿no? La de Fidel Velázquez en Monterrey fue también demolida o retirada. No sé si la que está ahí en la Plaza de la República sea la misma que se iba a hacer en Monterrey, o se abrió en Monterrey y la quitaron. Entonces todas esas pues son resabios de una época del elogio desmedido a los presidentes, ¿no? En la época de Miguel Alemán era nuestro patriota presidente de todos los mexicanos, como un solo hombre detrás del... Y el elogio era así repulsivo a Miguel Alemán y un poco también a sus sucesores, ¿no? Pero con Miguel Alemán era una cosa de miedo el grado de abyección de los que le seguían. Entonces las personas están en México no se ve con buenos ojos que le hagan este tipo de homenajes a los personajes, a los políticos generalmente muy mediocres que concitan este tipo de admiración por parte de gente que fue beneficiada por ellos, ¿no? Y pues esa es la historia. No debe sorprendernos lo que sucedió. Alejandro. Sí, efectivamente, coincido con Mario. No tenemos que sorprendernos de, ay, es increíble, tiraron una estatua del presidente. Para empezar, no tendría por qué haber estado esa estatua ahí en ese momento. O sea, generalmente un monumento, una estatua se hace pasado el tiempo, cuando ya se enfrían las pasiones, cuando se puede quizá analizar cómo estuvo un régimen, en este caso un sexenio, un gobierno. Pero aquí es un grado de lambisconería increíble, que además haya sido
decisión del presidente municipal de Atlacomulco de mandar a hacer, porque además él lo sacó de su chequera y dijo, ahí van unos milloncitos para que me hagan una estatua del presidente. Son recursos públicos. Y eso yo creo que tendría que estar penado por ley. Ni calles, ni monumentos, ni nada que se alabe a un funcionario público, un político en vida. Y aquí sí, no es un asunto de que, como dicen, en vida, hermano, en vida, no. Eso no tiene que ver. Aquí es su responsabilidad. Si gobiernan bien, era su responsabilidad. Si lo hacen mal, también es su responsabilidad. Y por otro lado, ¿a quién se le ocurre poner una estatua del presidente López Obrador en el epicentro del priismo? Es Atlacomulco. Isidro Fabela se ha de revolcar en su tumba cuando hacen este tipo de cosas. De ahí surgieron todos los principales priistas de cierto grupo del priismo, sobre todo de los 80s, 90s, Jan González y una serie de políticos que es un bastión del priismo, aunque lo haya perdido ahora. De todas maneras, no tiene sentido una estatua del presidente. El propio López Obrador lo dijo la semana pasada en alguna de las mañaneras últimas del año. O sea, no se le veía muy de acuerdo con eso. Ahora, que lo hayan tirado, como dice Mario, tenemos 1000 casos de ese tipo. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Dora. Yo creo que principalmente era eso, ¿no? Burlarse en su cara y retar y causar ahí una polémica en Atlacomulco, la cuna de muchos políticos, buenos o malos, pero que tuvieron el poder durante muchas administraciones. Por otro lado, el lambiscón y barbero quiso quedar bien y lo único que hizo fue el ridículo y quedó mal, porque levantó polvo, permitió una serie de críticas en contra del señor presidente y de su administración, y además morenista, cuando tenemos en puerta elecciones, y la oda al ego que intentó darle a López Obrador, pues resultó totalmente contraria. Y así van a actuar los morenistas, y todavía no se acerca la elección mayor. Imagínate cómo va a estar aquello. La lambisconería, el servilismo, el reconocer, el vociferar que el pueblo quiere que se quede otra administración como es un político, el hacerle su estatua de 1.80. Cuando tú lo mencionaste, yo pensé, cuando dijiste, ¿qué creen que pasó? Dije, se bajó y caminó, milagro, porque es lo único que no. 80 de dimensión, no creo que el señor presidente mida 1.80, no sé cuánto mide, pero 1.80, wow, se bajó y caminó, no, pero ya entendí. Anduvo. Y andó. Andó. Y andó, pero no andó. Le dieron camino fácilmente y creo que está más que claro ahí que hay una protesta y una inconformidad de dos que lo hayan tirado, suficiente para dar pauta para una serie de comentarios que el pobre presidente municipal, yo lo corría. Y no se le hace ningún favor al presidente. Ellos abonan su carrera. Quienes hacen ese tipo de elogios lo hacen para abonar, para verse como los leales, la gente a la que haya que acudir. Ellos obtienen ese beneficio. También el hablar de la santidad del presidente, entonces es la misma categoría de abyección, ¿no? Para sembrar, para ganar tú directamente algún tipo de beneficio. Al presidente no se le está beneficiando al decir ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente se le somete al escarnio de los enemigos que hasta con gusto ven este tipo de gestos porque pues, lo identifican correctamente con las historias más abyectas de la historia del país, de la historia reciente del país. Pues mal y de malas ese presidente municipal saliente. 3 días antes de dejar su administración queda en ridículo con todo eso.